El general Luna Paulino, fue comandante general, en ese momento jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana. También fue director de la Defensa Civil. Pero algo interesante del comandante Luna Paulino es que es un académico, un catedrático, alguien entregado a la formación académica. Los nuevos oficiales con esa visión prospectiva de cambio, de transformación, formador universitario. Y hoy me complace tener en este escenario a este prestigioso mayor general Luna Paulino. Bienvenido, comandante. Buenas tardes, muchísimas gracias, a sus órdenes. Mire, vamos a entrar de una vez con estos temas. Usted sabe que a lo interno de las Fuerzas Armadas, a mí me sorprende y hay una especie de juicio sumario que se da cuando los guardias se preguntan. Y es sobre esto del famoso Consejo de Guerra. ¿En qué consiste esto del Consejo de Guerra? Si eso existe en la actualidad, si eso es parte de la Guerra Fría del pasado, ¿cómo se da esto? ¿Qué es esto en las Fuerzas Armadas? Bueno, vamos directo a las definiciones. Los consejos de guerra se remontan a la Edad Media, cuando antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa, que fueron revoluciones burguesas muy aleccionadoras para la humanidad, y las Fuerzas Armadas se institucionalizaron precisamente con esa visión del Estado moderno. Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas eran privadas en toda parte del mundo. Es precisamente en la Revolución Francesa donde se da lo que se llama la noción de compromiso, mediante la cual el Estado incorpora a todas las Fuerzas Armadas de los países modernos, del Estado moderno, asumiendo su control estratégico y dejándole a los generales, a los jefes, el control interno, es decir, disciplinarla, entrenarla, elaborar planes de entrenamiento y mantener siempre el buen cuidado, la función de pater familia dentro del ejército, es decir, la parte social, humanitaria. Entonces, a partir de ahí, se institucionalizaron la forma de hacer disciplina, porque en los ejércitos privados tenemos el caso, por ejemplo, de Sila, tenemos el caso de César, tenemos el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, ya de la baja Edad Media, donde los dueños de los ejércitos también podían ser los emperadores. Entonces el vínculo entre el ejército o las Fuerzas Armadas y el jefe de Estado no era un vínculo jurídico, era un vínculo personal. Entonces fue necesario que se mantuviera esa separación de las Fuerzas Armadas recién incorporadas a los Estados modernos y de la política. En consecuencia, disciplinar a las Fuerzas Armadas correspondía al control interno, es decir, a la justicia militar. Ahí vino lo que se llamaban los consejos de guerra, que tenían una característica distinta hoy día. ¿Por qué? Porque un consejo de guerra era una estructura disciplinaria donde los iguales juzgaban a los iguales. Por ejemplo, un capitán de artillería cometía un error en el combate, ya combatiendo a nombre del Estado, no del dueño del ejército privado, sino representando la nación. Entonces, había que juzgarlo porque él falló en un cálculo de artillería y produjo un desorden, un desastre. Sí. Entonces, eso no se puede quedar así. Entonces se buscaban 3 capitanes artilleros para que juzgaran el desempeño técnico, militar y táctico de ese capitán artillero que falló. Y ellos decían la sanción. Entonces eso se institucionalizó. ¿Qué es lo que sucede? La parte esencial de su pregunta es lo siguiente. Es que mucha gente ignora que los consejos de guerra que ya existen en virtud de una ley en todos los ejércitos del mundo, todos los ejércitos del mundo tienen una estructura jurídico-militar para juzgar las infracciones propiamente militares, que ahí es donde está el problema. Las infracciones propiamente militares son aquellas que solo pueden cometer militares en el desempeño de sus funciones. Si comete una infracción común fuera de la función militar, él va para los tribunales penales ordinarios. Eso siempre ha sido así en toda parte del mundo. Ahora, ¿qué pasó aquí?
Aquí sucedió porque hay que tener en cuenta que el derecho es la voluntad del que gobierna. En buena forma. Entonces, ¿qué sucede? A la caída de la dictadura, del gobierno de Trujillo, usted sabe que había unas funciones políticos desarrolladas por personas asimiladas a lo militar y o militares. Pero eso fue en la dictadura. Sí, sí, Al cambio de la dictadura venía ya una rendición de cuentas con la democracia. Entonces, el que debut, siguió, porque Balaguer siguió sí. con esa... Bueno, el debut de la democracia exigía que eso parara. ¿Qué pasa? Que en el artículo 5 del Código de Justicia de la Fuerza Armada decía que las infracciones cometidas por los militares fuera de los actos de servicio eran juzgadas en los tribunales comunes, la jurisdicción penal ordinaria. Ordinaria, sí. Pero si eran cometidas como consecuencia de los actos del servicio, se iban a juzgar en los consejos de guerra. Entonces, eso trajo como consecuencia una distorsión, porque ese cependán del artículo 5 lo que decía era, bueno, eso se queda porque fue que se adicionó. En el 1963 se adicionó ese artículo donde decía, no obstante, si las infracciones fueran cometidas en ocasión del servicio, entonces los tribunales militares van a conocer de eso. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que no decía cuáles eran las infracciones en ocasión de servicio. Entonces se entendía... Eso no estaba especificado ahí. Está de servicio. Entonces, ¿qué pasó? Una oportunidad y varias más. Un soldado estaba de servicio, en la lista de servicio, guardia interior dentro de su campamento. Sí. Es un asunto enteramente militar. Exacto. Entonces... Pero en esos tiempos o en esa oportunidad le daban permiso para ir a cenar y almorzar a su casa cuando estaban de servicio, porque los pueblos son pequeños y claro, la gente vive cerca, todo. Entonces ese soldado va a cenar. Cuando va a cenar encuentra una conducta inapropiada en su casa que él no la concebía. No, exacto. Entonces él inmediatamente se sintió ofendido. Me reservo nombre y lugar, porque hace muchos años ya de eso. Estaba hablando del siglo pasado. Entonces él, con su arma de reglamento, disparó sobre el intruso, el perturbador de su hogar. Sí. Entonces lo desvivió, como se dice ahora. Sí. Entonces, cuando van a requerirlo, dicen, no, está de servicio. Pero, ¿qué pasa? Pero él salió, está fuera del servicio. Eso no era un acto del servicio, eso era una acción personal. Exacto. La honra de su hogar. Entonces dice, no, pero mírenlo, él tiene una lista de servicio. ¿Qué dice este cependán, párrafo de este artículo? Que si está de servicio, esa infracción tiene que ser juzgada en los tribunales militares o consejos de guerra. Entonces ahí vinieron los conflictos y la sociedad civil y la misma población. Porque había impunidad a través de eso. Sí, comenzaron a decir, no, pero espérate, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Porque está bien, la ley está escrita así, pero el derecho a la razón escrita, no olvidemos eso. Sí. Cualquier propuesta o una ley ferenda o una ley con una ley vacante, como está el código ahora, que sea absurda, no, eso no es derecho. El derecho a la razón escrita, pero el absurdo no es derecho, aunque lo escriban en piedra. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque no hay concordancia. Eso no es un acto del servicio. Entonces, eso motivó a que se le limitara la competencia a los consejos de guerra. Pero ella estaba limitada de por sí. Entonces, ¿cómo se corregía eso? Simple y llanamente, eliminando ese párrafo. ¿Por qué? Porque el Código de Justicia de la Fuerza Armada dice que solamente tendrán competencia para conocer de las infracciones propiamente militares. Ahora, exacto, ¿cuáles son las infracciones propiamente militares? Aquellas que solamente están contenidas en el libro segundo del Código de Justicia de la Fuerza Armada. Después, todas las demás infracciones se juzgan en los tribunales ordinarios. Eso es lo único que había que hacer. ¿Pero qué pasa? Que bueno, no voy así de conocimiento, porque no quiero ofender a nadie. Sí. Pero se abordó el tema copiando una medida que tomó Argentina con el nunca jamás. Pero el caso de nosotros no era nunca jamás. No había problema con la obediencia ciega ni la obediencia debida. Aquí nunca se dio eso en la democracia. Entonces se quiso copiar el asunto de Argentina. Pero el asunto de Argentina era una dictadura de Galtieri y esa gente que mataron muchísima gente. Aquí eso no sucedió aquí. Pero los redactores del Código Procesal Penal Común, no militar, dijeron
que había que limitar la competencia de las Fuerzas Armadas, de los tribunales militares, para conocer de las infracciones. Entonces, ¿qué hicieron? Desaparece ahí el Consejo de Guerra. No, es que se interpreta, pero eso no es así. La sentencia del Tribunal Constitucional no dice eso. Lo que dice es que limita la competencia de los tribunales militares y policiales a los asuntos disciplinarios. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que ese código no dice cuáles son las infracciones disciplinarias, la falta disciplinaria, las infracciones propias de la justicia militar, porque ¿dónde está la contradicción en la redacción? Que dice que las infracciones cometidas por militares y policías de orden militar o policial, pero que no sean disciplinarias, irán entonces a la jurisdicción de los consejos de guerra. Pero entonces esa sentencia dice que no existen los consejos de guerra. Entonces, eso es una cosa sencillísima. Como usted lo plantea, sencillísimo. Simplemente hay que retomar eso y cambiar ese artículo. ¿Por qué? Porque se confundió. Para los argentinos, lo disciplinario no son faltas, también son delitos. No así lo criminal, sino entonces, si en un conflicto, imaginémonos que tengamos nosotros una situación aquí. Un soldado, vamos a extrapolarlo a la frontera. Sí, ¿dónde? Un soldado, ¿verdad? En su servicio, cumpliendo con su función, pues se ve un enfrentamiento y tenga que disparar con un ciudadano haitiano o alguien que quiera, ¿verdad?, agredir a la República Dominicana o a ese mismo soldado que está de servicio. ¿Ese soldado se juzga, se lleva a los tribunales ordinarios o las Fuerzas Armadas tiene competencia para ver la falta o el hecho cierto de ese soldado? Bueno, vamos a separar. Una cosa es en tiempo de paz y otra cosa en tiempo de guerra. Los tribunales militares para juzgar infracciones propiamente militares. Las infracciones que están contenidas en el Código Penal Común, eso se envía por ante la jurisdicción penal ordinaria, no importa cómo lo haya cometido, excepto que sea en tiempo de guerra. Pero aún estando de servicio el soldado, o sea, estando cumpliendo con su misión. Si el soldado está, depende del tipo de servicio que sea. Servicio militar, servicio de guardia. Pero fíjese qué pasa, porque hay unas excepciones en las razones de competencia para los tribunales militares, hay excepciones. Si la infracción es cometida dentro de un campamento en contra de otro militar o de un bien del Estado, es de la competencia de los tribunales militares. Si la infracción es cometida contra el erario nacional, claro, eso también los tribunales ordinarios. No, y tribunales militares, ¿por qué? Porque son propiedades del Estado. Ahora, si hay civil involucrado, entonces el civil arrastra a todos los militares. Pero es que yo en la práctica, inmediatamente un soldado comete una falta, lo primero que yo veo es que lo están llevando para los tribunales. Para los tribunales ordinarios. Pero déjeme decir una cosa, no crea usted que el soldado no... O sea, yo no veo la participación de las Fuerzas Armadas en defensa de ese soldado propio que está cumpliendo una misión militar. Sí, pero fíjese lo que sucede. Es que el Código Procesal Penal Común ahora establece que solo aquellas infracciones propias del orden militar que se encuentran contenidas en el libro segundo del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Porque hay que aclarar un asunto técnico. En la jurisdicción penal común, el Código Penal es distinto al Código Procesal, pero en las Fuerzas Armadas el código es uno solo, de doble naturaleza, procesal penal y penal. ¿Integrado? Sí, integrado, para que sea más rápido, sí, porque perfecto, las cosas militares son así. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que como se modificó el procesal penal común, o sea, ordinario, sí, y se dispuso esa modificación, esa limitación de la competencia para los tribunales militares. Entonces, muchos analistas entienden que es que el Código de Justicia de la Fuerza Armada fue derogado y no es así. Es que el código es de doble naturaleza. Lo que ha sido afectado es la parte procesal, pero la parte penal, eso está igualito. Ahora, ¿qué es lo que ha creado la confusión innecesaria? Que no se tomó en cuenta cuáles son las infracciones propiamente militares y cuáles son las infracciones comunes. En las Fuerzas Armadas están las infracciones propiamente militares, las infracciones mixtas y las infracciones del orden penal común. Las infracciones propiamente militares son aquellas
que solo la comete un militar en el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, falta de respeto al superior. Ah, no, pero a un civil no le falta respeto a un superior. Exacto. Vía de hecho contra el superior en un campamento. Un cabo le entra a trompada a un teniente. Ah, no, pero ya eso es insubordinación, pero eso no existe en la jurisdicción penal común. Entonces, si lo envían a la jurisdicción penal común, no hay forma. Formulación precisa de cargo, ¿cuál? ¿Cuál? Imputación objetiva, ¿cuál? No. Entonces, no aplica al derecho penal común. ¿Por qué? Porque esas infracciones no están contenidas ahí. Pero otra cosa, el artículo 5º del Código Penal Común dice que su contenido no se aplica a las infracciones militares. Entonces, ¿a qué lo van a traducir por ante la jurisdicción penal común si allá no hay con qué juzgarlo? Pero el problema que usted sabiamente ha planteado es el siguiente. En tiempo de guerra o en tiempo de declaratoria de excepción, o sea, estado de excepción. Constitucionalmente, Sí. Dice el código que todas las infracciones cometidas durante el estado de defensa, que es decir, la guerra, Sí. son de la competencia de los tribunales militares. Exacto. Entonces, si los tribunales militares no están habilitados y el Código Penal Común no contempla esas infracciones, por ejemplo, insubordinación, traición, abandono de las responsabilidades de combate, negarse a combatir, desertar del campo de batalla, eso no está en el Código Penal Común. No. Entonces, es una jurisdicción especial. Los tribunales militares, Castrense, los consejos de guerra son los competentes, porque fuera de los consejos de guerra, esas infracciones no existen. Entonces, nula ley, nulo delito. Es un principio fundamental del derecho penal, del penalismo. Y el penalismo ahora mismo forma parte de los derechos humanos, el debido proceso, formulación precisa de cargo. Entonces, cuando usted hace vamos a la tipicidad, sí, a ver si lo que hizo el soldado concuerda con algo prohibido, y sucede que no figura en los códigos. Entonces, ese soldado, ¿qué van a hacer? Tiene necesariamente que ser juzgado por un tribunal militar, que son infracciones propiamente militares. Porque eso, ¿y cómo usted le sale al país, a la nación? Ah, no, espérese, esos soldados no podemos violarle su derecho porque él no está obligado a combatir porque ningún código se lo exige. Ah, no, ningún código se lo exige. Oye, tú no tienes 30 años, 20 años, 10 años preparándose para eso y usted firmó. Exacto. Ajá. Que es su naturaleza. La única profesión que lo obliga a usted a exponer su vida y que no tiene opciones, porque si no la expone, va para los tribunales, en las Fuerzas Armadas, porque ya ni la iglesia con los predicadores antes, los misioneros, morían, pero la iglesia no se lo pedía, era que ellos se brindaban. Esa sensación que muchos soldados tienen, quizás desde el desconocimiento, Sí. de cuando se habla en los cuarteles, cuando se habla de un consejo de guerra, ellos entienden como que es un juicio sumario. O sea, te van a llevar para cortarte la cabeza, que tú vas a encontrar. Que ya está todo listo para llevarte la guillotina. En la Fuerza Armada existe el debido proceso. El debido proceso. Lo de sumario, la gente dice sumario porque se ha extralimitado el concepto, vamos a decir, racional. Sí. Pero técnicamente, un juicio sumario es donde los plazos se abrevian. Eso es lo que quiere decir sumario. Juicio sumario es aquel donde los plazos son abreviados. Pero ahí en esa abreviación. Sí, pero lo único que pasa ahí es que si usted tiene un plazo de 10 días para la apelación en la jurisdicción penal ordinaria. Lo hace un día. No, los militares dan 5 días. Si tiene 72 horas para iniciar una acción reivindicatoria, entonces en la jurisdicción penal común, en la Fuerza Armada le dan 48 horas o 24 horas. Por eso es que es sumario, pero no es porque lo van a condenar. Yo creo que la discusión vino de esto del Consejo de Guerra, los tribunales militares, que usted muy bien, usted es un técnico, lo ha explicado. Entiendo que en su momento, diríamos el propio de la Guerra Fría, en la época de Balaguer, se utilizó ese mecanismo para protección, para abusar. Te dijo ahorita, si tú estás en una lista, eso se puede fabricar. Ok, fulano de tal salió el policía o el guardia, se habló por ahí, hizo una diablura, una desgracia, mañana se la buscó y lo metieron en una lista de servicio. Míralo aquí, no se estaba de servicio.
Bueno, ya tiene sí, pero es y que conozco un caso de eso que usted dice es sancionable con o sin el CEPENDAN. No, porque ya usted está violando un procedimiento. Eso puede que suceda, pero el problema no es eso, porque eso puede suceder una vez. El problema es que cada vez que un militar que figura en una lista de servicio, que no se dijo cómo era, cometa una infracción del orden penal común o del orden militar, se queda en la jurisdicción penal militar. Ese era el problema. Entonces la jurisdicción, ¿pero qué decía el código? Porque el código es esa ley, el código es la razón escrita. ¿Qué decía? Si surgiere un conflicto activo de jurisdicción, es decir, que las dos jurisdicciones reclamen, los tribunales penales dicen, envíemelo por aquí, a través del Ministerio Público, que eso está establecido también. Pero el presidente del tribunal de primera instancia dice, no, es de aquí, de la Fuerza Aérea o del Ejército, de la que sea. Si ambos lo reclaman, entonces es muy sencillo. El código dice, si surgiere un conflicto activo de jurisdicción, que ambas jurisdicciones reclamen para juzgarlo, entonces, ¿quién decide? Lo decide la Suprema. Antes decía que era el presidente de la República, pero no sé, eso se cambió, porque es un nivel demasiado alto para una cosa que puede ser sencilla. Entonces, el problema lo soluciona el mismo código. Pero hay una cosa, como usted plantea sabiamente, los hombres no tenemos prisa. La justicia no tiene prisa, la prisa lo tenemos los hombres. Exacto. Que yo quiero que lo condenen o que yo quiero que no lo condenen. Y se establece una influencia, una petición procesalmente. Pero la justicia puede esperar 1 año, puede esperar 2. Lo único que no perima la acción. Exacto. Y la misma justicia da mecanismos procesales para que no perima la acción. Es decir, que una jurisdicción lo reclame o que otra lo reclame, que haya un conflicto de jurisdicción activa, no lo va a librar, porque fíjese, la disyuntiva de ley, ¿cuál de las dos lo va a reclamar? No es que no va para la justicia, él va para la justicia. Ahora, fíjese qué pasa. Mucha gente cree que el soldado quiere que lo envíen y que la jurisdicción penal común. No. Desde que se inicia un procedimiento, es decir, o una denuncia, o una querella, o una imputación contra un militar, ¿sabe para dónde va ese militar? Es para la cárcel, ahí no hay fianza, exacto, ahí no hay habeas corpus, y puede durar hasta 4 o 5 meses encerrado por orden del comandante, porque así es el procedimiento de los consejos de guerra. Sí, entonces, ¿qué quiere el soldado? O que el soldado lo quiere que lo envíen por ante la jurisdicción penal común, porque allí él tiene derecho a una fianza, habeas corpus, puede poner los abogados que quiera. Hay muchísimo, vamos a decir, tecnicismo jurídico que le pueden permitir él estar en su casa. ¿Qué pasaba? Se daban casos, por ejemplo, de soldados por nimiedades jurídicas, bagatela jurídica, que le correspondía la jurisdicción penal militar en el viejo sistema procesal. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían para que lo enviaran por ante la jurisdicción penal común. Y ahí en la jurisdicción penal común duraban hasta 2 años. Reenviando, sí, cobrando y bien. Exacto, el mismo tecnicismo sí, propio de la ley. Pero la gente cree que lo van a... No, mire, si hay intención de no hacer justicia, no se va a hacer en ninguna jurisdicción. Mire, las estadísticas plantean, hay un autor español, el coronel Telemaco, un gran procesalista militar europeo y americano, que él plantea lo siguiente, dice, mira, de cada 5 casos que van a los tribunales penales ordinarios, 4 salen libres. En la jurisdicción militar, de cada 5, 1 sale libre y los otros 4 quedan condenados. Quedan condenados. Para que la gente no piense que hay un conturbernio. No. Mire, ¿cuáles son, y hemos hablado parte de esto, cuáles son los fundamentos legales que rigen las Fuerzas Armadas Dominicanas? Imagino partiendo del texto constitucional y todo esto. Bueno, existe lo que se llama el derecho castrense, porque habitualmente las contestaciones surgen sobre el derecho penal militar y habitualmente sobre el derecho administrativo, o sea, la aplicación de la ley orgánica y los procedimientos operativos normales. La gente se centra en eso, pero ¿qué sucede?
la estructura jurídica de las Fuerzas Armadas es muy compleja. ¿Por qué? Porque la guerra la hacen las Fuerzas Armadas, lo hacen los militares. Ese es su mandato. ¿O es el instrumento? Sí, bueno, pero... Porque la guerra realmente la motivan los políticos. Pero la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la defensa del territorio y el soporte de la Constitución. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que las Fuerzas Armadas son la garantía de la existencia, de la integridad nacional. ¿Por qué? Porque la guerra es el esfuerzo supremo que hace una nación para sobrevivir. Y si no, vamos a ver lo que está pasando en Ucrania. Ucrania está peleando contra una potencia, está haciendo un esfuerzo sin distinguir quién tiene razón y no. Eso no. Exacto, eso. exacto. El caso es que Ucrania está haciendo un esfuerzo supremo, muriendo. ¿Y quiénes son los soldados? ¿Pero para qué? Para que Ucrania pueda sobrevivir, que no desaparezca. Ahora mismo hay más guerra por ahí. Sí, sí. Los que están defendiéndose y los que están atacando, cada uno dice tener la razón, pero ambos están haciendo el esfuerzo supremo en beneficio de su nación, que son los únicos, los militares son los únicos que están obligados a ir al frente de batalla, y si hay que morir, morir, y si hay que matar, matar. Bueno, son los que se han preparado para eso. Para eso, y no pueden transferir esa responsabilidad a otro. Entonces, ¿qué sucede con eso? No, pero eso tiene que regirse por un derecho especial, una legislación especial. Entonces, el derecho castrense tiene la parte del constitucionalismo referente a las Fuerzas Armadas, que son 2 capítulos. Fuerzas Armadas. El 252. Bueno. En el caso de la Constitución Dominicana. Sí, entonces, ¿qué sucede con eso? Pero también los soldados, cuando se presenta una disyuntiva entre los intereses del soldado y los intereses de la institución, ahí viene el derecho administrativo, porque el soldado es un ser humano que tiene derecho y tiene que estar escrito ahí. Y cuando un soldado tiene una necesidad que se resuelve administrativamente a través de las instituciones como la jefatura, el Estado Mayor General, los comandantes de brigada, batallón, compañía, incluso hasta el jefe de pelotón. Esa gente es obligatorio que tiene que garantizar el bienestar y la tranquilidad de sus soldados. Eso es donde mando. Sí, el oficial que más lejos llega en el logro de sus objetivos profesionales es el que se apega a los asuntos éticos, el trato con sus soldados. Ahora, esto no puede ser un permisivo permitiéndole a los soldados que hagan lo que ellos quieran o no. Todo el soldado y el comandante tienen que hacer lo que manda el reglamento. Fuera de ahí, o es arbitrariedad o es privilegio. Entonces, ¿qué pasa con eso? El derecho administrativo, que usted siempre se preocupa por asuntos del soldado, el derecho administrativo ya está transversalizado por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos ya forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Derechos humanos, derecho penal internacional, derechos de los trabajadores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de derechos humanos. Entonces, la República Dominicana lo asumió en la Constitución, está en la Constitución como bloque de constitucionalidad. ¿Pero qué pasa con eso? Que la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, no forma parte de las Naciones Unidas, pero sí asume la defensa de los trabajadores, y el derecho de los trabajadores es un derecho humano. Entonces, vamos a decir... Pero ahí podía entrar el caso de los militares, porque eso lo ve como común. A eso vamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya un comandante no puede decir, no, esos son problemas suyos. No, el comandante tiene que darle respuesta. Exacto. ¿Y cómo lo hace? Administrativamente. Por eso que esa ley orgánica hay que estarla revisando constantemente. Hay gente que no le gusta. No, lo bueno de las constituciones cuando se revisan, de la ley y de las leyes orgánicas, en este caso la ley militar y el código militar, lo bueno de eso es que se revisa, claro, que se actualiza. ¿Por qué? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Cuando en los tiempos nuestros, que yo era comandante de pelotón y compañía, sobre todo de pelotón y de cuadrones, todos los 25, no voy a poner fecha porque no quiero que se politice la cosa. No. Porque usted me dijo que esto era un asunto amigable. Sí, entonces, totalmente. Fíjese lo que teníamos que hacer. Todos los 25, porque antes se cobraba era los 25, los cuarteles. Entonces, habían en los comandos, en el comando donde yo prestaba servicio, que era el Comando de Fuerzas Especiales Paracaidistas, ahí fue que hice mi carrera, teníamos que hacer colecta, todos los 25, teníamos que formar la tropa para que cada soldado diera 25 centavos, 50 centavos o $1.
Un peso era demasiado dinero. No, un dineral. Porque un soldado lo que ganaba eran 56 pesos. Oye, Y, por ejemplo, nosotros como tenientes, egresados de academia y de universidades y cosas, ganábamos 250 pesos. Y el Estado nos quitaba el 10% con el plan de austeridad. Nos quitaban 25 pesos. O sea, un teniente, no importa que fuera académico, que fuera lo que fuera, ganaba 225 pesos y con eso había que vivir. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? No había lo que existen ahora, que la reserva, la Fuerza Armada, la hermandad. La hermandad y todo eso. Sí. No podían cubrir eso, el IFAPOR no existía. ¿Qué teníamos nosotros que hacer para que los hijos de los militares que habían muerto en guerra y cosas del pasado, gracias a Dios, los conflictos, ya eso. No hay de eso, ya no hay su conflicto. La democracia ha acabado con esos problemas. ¿Qué pasa? Que teníamos que hacer colecta para 8 o 10 viudas que eran fijas, todos los 25 iban a buscar esa ayudita, esa colecta que se hacía y se le dividía a esa viuda para que pudieran darle de comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque su esposo murió en el servicio, vamos a llamarle así. Sí. Murió en el servicio, no había nada que darle, nada. Entonces, pero ya eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Eso se ha transformado realmente. Sí, mira, la Fuerza Armada que yo conocí, no la que tú conociste, porque tú eres de la Fuerza Armada moderna cuando ingresaste a la academia, esa cosa. Pero la que yo conocí, oye, era así. Totalmente. Pero ha cambiado mucho. El derecho administrativo se ha cargado de eso a través de la ley orgánica, pero también el derecho penal ha cambiado. Cuando un soldado, como usted dijo ahorita, le decían, va para los tribunales, ese soldado había que ponerle un servicio porque él hasta se suicidó. No, porque él creía que lo iban a fusilar. Era. Sí, una cosa terrible. Ya eso ha cambiado también. Eso ha cambiado. La Fuerza Armada es una institución más horizontal, sí, y más cercana. De crecimiento. Y algo ya en términos académicos que me lo veo excepcional y excelente en el caso de las Fuerzas Armadas, esa integración que tiene de la clase civil con los militares. Sí, pero tú estás viendo la universidad militar. Sí. Tú eres egresado de la maestría. Sí, entonces, dime tú en otras circunstancias. Sí. Que el comandante Valerio fue mi profesor. Sí, Valerio, creo que fue director, fue rector. Entonces, en los tiempos, en el siglo pasado, eso era imposible ver en un aula militar donde están los oficiales a un civil sentado ahí. No, imposible. Oiga, ni científico que fuera. Usted sabe que todos mis invitados militares, yo le hago esta pregunta. Sí. Partiendo de esto último que usted dijo. Las Fuerzas Armadas ha crecido mucho. Sí. Ha habido como una sinergia, una integración. Ya la sociedad no ve las Fuerzas Armadas como la veía antes, como algo represivo, todo ese tipo de cosas. ¿Usted cree que el país, República Dominicana, los académicos militares, me refiero, ¿verdad?, a los pensantes, lo que paren ideas en las Fuerzas Armadas, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas está lista para que sus soldados puedan sufragar, puedan ejercer el voto? Mire, nosotros, yo salí de la Fuerza Armada en el año 2000. Esto no es nada, tiene que ver nada con política. No. Y otro amigo mío, me reservo el nombre porque yo no lo consulté para esto, otro general, fuimos a varios programas pidiendo que la Fuerza Armada, que la democracia permitiera que la Fuerza Armada y la policía volvieran a votar, porque las Fuerzas Armadas votaban antes. Desde la primera constitución hasta el 14, la Fuerza Armada votaba, lo único era que solamente podían votar los oficiales y se presentaban sin armas a los colegios electorales. Podían ir uniformados y todo, pero ¿cuántos podían ir? Quizás 400, 500 votos. ¿Pero cuántos dominicanos habían? No había más de 100,000. ¿Y cuántos votaban? Quizás 10,000. Entonces ahí votaban los militares. Después, por asuntos ya de cuando vinieron los americanos y cosas de la política, y la participación del militar en la parte política. Pero escuche esto, licenciado. No es la Fuerza Armada que tiene que hacer esa presión, no es el militar que tiene que hacer el planteamiento, no, es la democracia. Le voy a decir por qué. La democracia sale gananciosa si consigue más votos. ¿Qué es lo que pasa? Porque todas las cosas no son para idiotas, no. Es lo que pasa con esto. La Constitución dice que el candidato ganador debe hacerlo con el 50% más uno. Más uno. Ok, pero ¿más uno de quién?
de los que tienen derecho a votar, no, fíjate, vamos a hacer este ejercicio rápido. Fíjese, nosotros tenemos 8.250.000 inscritos en el padrón. En el padrón. Aptos para votar, para ejercer el voto. Pero ¿qué pasa? En un estudio que hicimos de las 6 elecciones últimas, que vienen siendo 24 años, fue bajando. ¿Usted sabe cuántos de cada 100 van a votar para en las últimas elecciones para las municipales y congresionales? De cada 100 nada más votaron 49, 51 no votaron. No, bueno. Eso está ahí, pero vamos a ver con el presidente. Ahí está el 51. Espérese, con el presidente para las presidenciales, dicen, bueno, que votó un 53, otros primero dijeron que un 51, dijeron que un 53. Mire, hasta en Estados Unidos, cuando vota el 54% de todo lo que tienen derecho, es una fiesta de la democracia, porque la gente no va a votar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El ganador de las elecciones, sea municipales, congresionales o presidenciales, gana con el 26%. El 74% no vota por el presidente ni por los candidatos. ¿Por qué no vota? Porque el 50% no va a votar. Y del 50% que vota, entonces el 25% más uno es que hace el 50% más uno. ¿Pero de quiénes? De los votantes. Entonces la democracia necesita más votos. Necesita mucho más votos. Porque ¿cómo es posible que de 100 potenciales votantes, 100 no vayan y de los 50 que van, 25 voten por el candidato más uno? Entonces está la legalidad y está la legitimidad. La legitimidad, exacto. Las votaciones son legales. Pero, ¿y la legitimidad dónde te lo está? Da la participación. Pero la legitimidad es que debe de ser la mayoría de los votantes y la mayoría no es la que vota. Muy bien. Usted ahorita habló de la Fuerza Aérea, mencionó la Fuerza Aérea. Usted la conoce muy bien. Sí. La Fuerza Aérea. Esto es una preguntita. Se la voy a hacer a un oficial muy inteligente. Usted sabrá cómo salir de este asunto. Mire, algo que se está dando, y tengo que aprovechar su participación, sí. Algo que se está dando en la Fuerza Aérea porque recibo llamadas. Me llaman oficiales de todos los niveles. Y eso también creo que el alto mando militar tiene que prestarle atención. Las posiciones en la Fuerza Aérea, posiciones administrativas o vamos a decir del Estado Mayor, del personal, el general, todos los estados mayores. La mayoría de las posiciones las tienen los oficiales pilotos de la Fuerza Aérea. Entonces esos oficiales de comando que se han formado, que se han preparado, están al grito porque no tienen participación. Entonces estamos viendo una gran cantidad de oficiales en la Fuerza Aérea Dominicana sin participación y muchos me dicen, Néstor, yo quiero transferirme para el Ejército de República Dominicana, quiero irme a la policía porque no tengo esa incidencia dentro de mi institución, sino tengo que salir fuera. ¿Qué hacer, comandante, frente a esto? Bueno, fíjese, la Fuerza Armada todo está previsto, en la Fuerza Armada todo está previsto, porque la Fuerza Armada no puede darse el lujo de dejar un campo de carrera sin control, porque en la guerra hay fracaso. La Fuerza Armada todo debe tenerlo previsto y escrito. Mira lo que pasa. En la doctrina de empleo, porque una cosa es la opinión de la persona, otra cosa es la doctrina de empleo. Una cosa es una opinión. La opinión solamente tiene el valor del prestigio de quien la expresa, pero el análisis no, el análisis con datos. Y la doctrina, fíjese qué es lo que sucede. La doctrina establece que en una fuerza militar, en una unidad militar, el mando debe ejercerlo la fuerza que prevalece. Esto es, si hay, por ejemplo, una agrupación militar de 4.000 hombres, 3.000 hombres son de infantería, 350 son de artillería, 50 son de blindado y los otros son técnicos. Entonces, por doctrina, esa fuerza que se ha organizado debe de dirigirla el que mayor representación de combate tenga. En este caso es el de infantería. Entonces, lo otro es que la naturaleza de la fuerza se organiza tomando en cuenta la naturaleza de su misión, la misión. La Fuerza Aérea, su misión es
de aviación. Pero ¿qué sucede? La estructura de la Fuerza Aérea es sui generis, no obedece a la doctrina tradicional. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea surge con una idea europea. Fíjate que la Fuerza Aérea, la compañía no se llama compañía, se llaman escuadrones. Escuadrones, sí. La brigada se llaman comando. Y los batallones se llaman grupos. ¿Por qué? Porque Ramsey trajo eso con una doctrina europea. Ahí había españoles, búlgaros, alemanes. Incluso todas las armas y las estructuras son copiadas de Europa, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? La Fuerza Aérea, igual que todas las instituciones, tiene lo que llama tabla de organización de equipo, la TOE, que sale, que es la orden general número 1, todos los años en enero, sale orden general número 1, donde dice la plaza que hay, los elementos de más, los elementos de menos y la plaza disponible. Cuando se viola eso, no hay pensamiento. Muchísimas gracias, comandante. Gracias. Mire, le agradezco porque verdaderamente usted es un pensador militar y alguien como usted, con esos conocimientos, y lo bueno de esto es que usted se ha dedicado a la formación y siga visitando los medios, porque yo creo que personas como usted, con ese nivel de conocimiento y de manejo, son los que deben hablar por las Fuerzas Armadas, que a veces no tiene esa vocería, no tiene por su naturaleza. Yo le agradezco, comandante. Muchas gracias. Déjeme concluir diciendo lo siguiente. Cada oficial militar vive la época que le tocó vivir. Yo viví mi época y respeto la época que están viviendo estos oficiales de ahora. Muy bien, comandante. Gracias, gracias.